Ahí está. Estimado docente, un saludo cordial de parte del grupo número 3 del 229 de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Para esta exposición escogimos la sentencia 760-20-EP 24 de la Corte Constitucional del Ecuador. En este caso, es un buen ejemplo de cómo la Constitución protege a las personas cuando una autoridad judicial comete errores que afectan los derechos. A veces una mala motivación o falta de valoración de pruebas parece un detalle menor, pero en realidad puede cambiar completamente el resultado de un juicio. Nuestro objetivo es explicar de manera clara y ordenada qué ocurrió en este caso, qué derechos fueron vulnerados y cuál fue la decisión de la Corte. Cada integrante abordará un aspecto específico del caso, desde el contexto de la acción extraordinaria de protección hasta el impacto que genera esta sentencia. Con esto queremos mostrar que las garantías jurisdiccionales no son solo normas escritas, sino herramientas reales para evitar injusticia. Estimado profesor, compañeros, voy a empezar hablando sobre el contexto general de la acción extraordinaria de protección. Y es así que la acción extraordinaria de protección, conocida como AEP, es un mecanismo que permite revisar una sentencia cuando se cree que esta decisión violó derechos constitucionales. Está prevista en el artículo 94 de la Constitución, que dice que se puede interponer después de que no exista más recursos dentro del proceso. En este caso, la persona que interpuso la acción consideró que la sentencia que recibió no respetó su derecho al debido proceso, especialmente porque la decisión no estuvo bien motivada, no se valoraron correctamente pruebas importantes. Como ya no tenía otra vía de reclamar, presentó la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Es así que la Corte, al recibir la acción, revisó todo el proceso, analizó las actuaciones del juez y determinó si hubo o no vulneración de derechos. Esto es lo que da origen a la sentencia que a continuación vamos a explicar. Buenas noches, estimado docente y compañero. Los antecedentes de los hechos. En el proceso original, el accionante participó en un juicio donde aportó pruebas que consideraba fundamentales para su defensa. Sin embargo, el juez que conoció la causa no analizó varios de los elementos. Y además, la sentencia que emitió no explicó por qué se tomaba una decisión concreta. El problema principal fue la falta de motivación, la resolución no justificada adecuadamente porque se aceptaban unas pruebas y se descartaban otras. Esto dejó al accionante en una situación de indefensión porque no podía comprender la razón jurídica real detrás del fallo. Debido a estas irregularidades procesales, y a que no existía otro recurso para corregir el error, el afectado alegó de sus derechos fueron vulnerados, especialmente el derecho al debido proceso y una tutela jurídica efectiva. Esa fue la razón por la que acudió ante la Corte Constitucional. Eh, ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, abogado. En cuanto a los derechos constitucionales vulnerados y su base legal. Bueno, al analizar el caso, la Corte Constitucional identificó varias vulneraciones a derechos previstos en la Constitución. El primero fue el artículo 75, ¿no? Que garantiza la tutela judicial efectiva. Esto quiere decir que es el derecho a obtener una resolución clara, completa y motivada. También afectó al artículo 76, que especialmente a dos numerales muy importantes, el cual son el artículo 76.7, parte L, que exige que toda la resolución esté debidamente motivada. También el artículo 76.7, parte M, que señala que los jueces deben valorar todas las pruebas presentadas.
En este caso, compañeros, del juez no explicó por qué tomaba estas decisiones, ni evaluó adecuadamente el material probatorio. La Corte concluyó de que no se trataba de un simple error, más bien que fue una vulneración directa a los derechos constitucionales, pues la falta de motivación impide que la persona conozca las razones del fallo y limita su capacidad de defensa. Bueno, buenas noches compañeros, señor docente. Voy a hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional. Bueno, la Corte Constitucional, después de revisar el expediente de la sentencia cuestionada, decidió que existió una vulneración de derechos. Por esa razón dejó sin efecto la sentencia emitida en el proceso original y ordenó que se emita una nueva decisión, esta vez debidamente motivada y con una valoración completa de las pruebas. La Corte también recordó a los jueces que una resolución no puede basarse en afirmaciones genéricas o justificarse solo repitiendo normas. Debe explicarse claramente por qué se toman determinadas decisiones. Además, la sentencia tiene un carácter pedagógico. Advierte que la falta de motivación no es simplemente un descuido, sino una violación constitucional que puede anular todo proceso judicial. El impacto de la sentencia en el sistema judicial ecuatoriano. Pues en este fallo tiene impacto importante en la administración de justicia. Primero porque reafirma que los jueces deben motivar adecuadamente sus decisiones. No solo basta mencionar leyes, sino que también explicar cómo se aplican en un caso concreto. Segundo, sirve como una llamada de atención para que los operadores de justicia sean más rigurosos y al valorar las pruebas. Cuando lo hacen, cuando no lo hacen, pues no solo cometen errores técnicos, sino que afectan derechos fundamentales. También tiene un valor para la ciudadanía porque demuestra que si existen mecanismos para corregir decisiones judiciales injustas, la Corte con este tipo de sentencias fortalece la confianza en el sistema y obliga a mejorar la calidad de las resoluciones. A continuación, cada uno daremos nuestra opinión acerca de este caso. Y abogado y compañeros, muy buenas noches otra vez. Desde mi punto de vista, considero que esta sentencia demuestra lo importante que es la motivación judicial para garantizar una verdadera justicia. Es así que cuando un juez no explica sus decisiones ni analiza correctamente las pruebas, afecta directamente a los derechos de las personas. La intervención de la Corte Constitucional en este caso fue muy adecuada porque corrigió esa vulneración y recordó a los operadores de justicia que el debido proceso no es opcional. Este fallo, además de fortalecer la confianza ciudadana, al mostrar que sí existen mecanismos efectivos para corregir decisiones injustas. Hasta ahí mi criterio personal. Bueno, yo desde enfocada, ¿no? Desde el debido proceso, en mi opinión, lo más relevante es cómo la Corte reafirma que el debido proceso no puede tomarse a la ligera. La falta de motivación y la mala valoración de la prueba no son simples errores, son vulneraciones que afectan directamente a la vida de las personas. Esta sentencia deja claro que el debido proceso es la base de una justicia real. Bueno, de mi parte, compañeros abogado, concluyo subrayando que durante cualquier tipo de juicio siempre es fundamental no pasar por alto o intentar vulnerar los derechos que nos ampara la Constitución, puesto que muchas veces se lo hace de manera intencional. Los jueces deben basar siempre sus decisiones a rajatabla, por así decirlo, siempre argumentados y basados en los deberes y derechos que se rigen en la Constitución. Eso de mi parte. Bueno, a mi parte, compañeros,
Mi opinión sería, la Corte Constitucional cumple un papel fundamental en cualquier democracia que adopte un modelo de control constitucional. Su función principal es garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y esenciales para evitar abusos de poder y equilibrar de todas las ramas del Estado. Eso sería mi opinión, compañero. Bueno, mi criterio en esta sentencia, pues, nos demuestra lo necesario que es contar con un control constitucional, que sea firme. A veces se piensa que un error en una sentencia es normal, pero detrás de esos errores hay personas reales que parecen, me parece, o sea, personas reales. Me parece positivo que la Corte haya corregido la vulneración porque muestra que las garantías se sirven cuando alguien realmente lo necesita. Bueno, como cierre final de esta exposición, estimado docente, queremos concluir que nuestra exposición en este caso de la sentencia, hemos visto que una acción extraordinaria de protección es una herramienta fundamental en la cual nos permite corregir vulneraciones que se originan dentro de un proceso judicial. La Corte Constitucional con esta sentencia, pues, nos dejó claro la motivación y la valoración de pruebas. No son formalidades, sino que pilares del debido proceso. Esperemos que este análisis haya sido claro y aporte con la comprensión de la importancia de las garantías judiciales en nuestro sistema jurídico. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación del grupo número 3.